Hola niños de toda Bolivia, ¿sí? ¿Ustedes vieron a mi compañero, niños? No lo veo, ¿dónde estará? Maestro Jorge, ¿dónde estás? Hola, maestro Hola Jorge. maestro. ¿Cómo estás? Hola maestro, mira, nos están viendo muchos niños, Sí, maestro. ahora yo veo muchos. Creo que están de nuestras 9 sedes, ¿verdad? Así es, A ver, maestro. yo veo niños de La Paz, Chulumani, Caranavi, de Santa Cruz. Hay 3 tipos de iglesias, ¿sabías? Sí, maestro, así que, maestro, nos presentaremos, sí, no nos presentamos, Sí, maestro. buenos días niños, yo soy el maestro Jorge Y yo también soy el maestro y Jorge. los dos somos los maestros Jorges. Así es, maestro. Así que saludamos a los niños que nos están viendo allá por Riberalta, por Churumani, Quime, por la, Sucre aquí por La Paz. y nuestras demás sedes que ya mencionamos más antes. Así que saludamos al niño que nos está viendo ahí, al niño Sonjo Auné. Ahí también yo veo a Mika. Hola, Mika. Sí, hola, maestro. Creo que están algunos niños, están sentados, algunos están medio en sus camas de 100, sin energía están, maestro. Sí, pero tranquilo que aquí viene la dinámica. Vamos a hacer que se levante. Sí, pero antes, maestro, vamos a hacer un ejercicio, nos vamos a estirarnos, maestro, así que vamos a pedir a todos los niños que nos están viendo allá por Zoom, por Facebook, que se levanten todos, levántense todos los Párense de niños. pie, de pie, de pie. Sí, vamos a pedir que se Párense. levanten. Ahí vamos a pedir a Rebeca que se levanten. Vamos a estirarnos en esta mañana. Mica, a ver, levántate. Mica, de pie. Sí. Eso, qué obediente. Ya vamos a estirarnos primero los brazos, maestro. Vamos a estirarnos todos. Hacia arriba, hacia arriba. Estírense lo más alto que puedan, así. Toquen el techo. Sí. El otro brazo, el maestro. Sí. Cambiamos de brazo, niños. Así. Toquen el techo. Ya, ahora sí que vamos a estirarnos los pies, maestro, ¿sí? Sí, está bien, maestro. Estirémonos todos los Su pie niños. hasta adelante, estiren Sí. hacia adelante su pie. Lo más alto, alcen sus pies, niños. El otro pie, maestro. El otro pie, ahí casi me caigo. Sí, maestro. Ahora tenemos un programa muy especial hoy en este día, maestro. Sí, ahora como primer segmento del culto de niños tenemos la dinámica por la iglesia de Cochabamba. Que nos va a estar presentando la maestra. Abigail. Por favor, recibamos con fuertes aplausos virtuales, niños. Fuertes aplausos, niños. ¿Cómo están? ¿También? Todos así, así, sus deditos así. ¡Qué bien! Bueno, yo soy la maestra Abigail y él es el niño Josué. Y juntos haremos la dinámica. Ya, muy bien, niños. Ahora me alegro mucho de verlos a todos ustedes juntos. ¿Quién tiene su amiguito? Ya. Muy bien. Ya. Entonces, no sé si conocen una dinámica muy divertida que se llama Te vendo un pez. ¿Conocen esa dinámica? ¿No? Ya, juntos vamos a hacer, ¿sí? Vamos a hacer un ensayo con Josué. Nosotros vamos a hacer vamos a hacer 4 emociones. Primero va a ser la emoción feliz, la emoción triste y la emoción enojado y después llorando. ¿Ya? Es algo divertido, pero vamos a hacerlo juntos. Y así necesitamos una pareja. Por ejemplo, a ver, Isaac toma, como está solito, entonces vas a hacer conmigo. O también Calé Andrés va a hacer conmigo. ¿Quién más está solito? Miaí. Ya varios están solitos, entonces vamos a hacer con la tía Abigail. ¿Sí? Venga, José, vamos a hacer una. Y los que están por ejemplo, mira, Rebollo Caled está con su hermanita, entonces va a ser junto con ella. ¿Ya? Así que comencemos. Dice, primero feliz. ¡Te vendo un pez! ¿Cuánto el pez? A 20 pesos. Te lo compro. Te lo vendo. Ya, así feliz. Ahora como triste. Así, ahora enojado, ¿ya? Te vendo un pez. ¿A cuánto pez? A 20 pesos. Te lo compro. Te lo vendo. Así, ahora enojado. Ahora llorando. Te vendo un pez. ¿A cuánto pez? A 20 pesos. Te lo vendí. Así, niña, ya. Primero feliz, después
triste, llorando y después enojado, ¿ya? Todos los niños que tienen con sus amiguitos al lado pueden jugar. ¿Dónde está Isaac? Isaac, vas a jugar conmigo, ¿sí? Así, sí. Isaac. ¿Me ves, Isaac? También, ¿quién más? Micaías, muy bien, también, ya. A los que tienen su compañerito al lado pueden jugar con él, ¿ya? Así, comienza así. Primero feliz. Así te vendo un pez. ¿Cuánto Ya, el pez? y el otro tiene que responder ¿A cuánto el pez? y yo le tengo que decir a 20 pesos el pez. Te lo como. Te lo vendo, así sucesivamente, pero primero feliz, después de feliz, triste, después de triste, enojado y después de enojado, llorando. ¿Ya, niños? Ya. Vamos a comenzar. ¿Todos están con su pareja? Ya. Joshua conmigo. Todos conmigo, ¿ya? Ya, Caleb, tú conmigo. Caleb, te ve primero feliz, ¿ya, Caleb? ¿Entendiste, Caleb? Ya, un poquito, ya. Caleb, te vendo un pez. Te lo compro, ya, a 20 pesos. Ya, ahora el triste, Caleb. Ahora, ¿quién más? A ver. Micaía. ¿Quién está? Ya, niños con su parejita, cada uno va a hacer, ¿ya? ¿Pueden? ¿Entendieron? ¿Sí? Ya, vamos a comenzar a jugar. Si no tienen el P, entonces pueden ocupar un lapicerito o una hoja o un pintalabio. ¿Ya? Comencemos. Primero feliz, ¿sí? Ya. Josué, te vendo un P. ¿A cuánto el pez? A 20 pesos. Te lo compro. Te lo vendo. Jaja. Así, feliz, primero feliz. A ver, jueguen ustedes. Ah, también acá está la tía Daniela. A ver, ¿qué más? Los niños. Ya. Ahora, enojado. Te vendo un pez. ¿A cuánto el pez? A 20 pesos. Te lo compro. Te lo vendo. Ahora ustedes. Ahora enojado. Ah, muy bien, niños. Tienen que hacerlo enojado. Ahora llorando, ¿ya? Ahora ustedes, niños, llorando. Ah, muy bien, niños, muy bien. ¡Aplauso! Muy bien, niños, me alegra mucho que les habrá gustado. ¿Sí? Ya, niños, gracias. Niños, ¿les gustó la dinámica? ¿A quiénes les gustó? A ver, levanten su mano. Levanten su mano a los niños que les gustó la dinámica. Así es, maestro. Mira, alzó la mano del niño Yeshua. Ahí Sí, hay muchos niños que sí están con nosotros, están muy atentos. Pero Sí. veremos qué tan atentos están. A ver, niños, manos arriba, todos arriba, los niños, sus manos. manos abajo, manos arriba, manos abajo, manos abajo, manos abajo. No, manos abajo. Ah, están atentos. Sí, a alguna nosotros nos parte. equivocamos, maestro. Tenemos que estar muy atentos, maestro. Era atento por dos. Sí. Ahora, continuando con el programa, maestro. Tenemos La un mímica. espacio muy especial, niños, que todos los niños esperaron, ¿sí? Seguramente los niños de allá de Cochabamba, ya saludamos a Caleb que nos está viendo. A muchos niños de diferentes ciudades. Aquí tenemos a niños también de Santa Cruz, de la iglesia de Palma Verde, también tenemos a niños de la iglesia del Centro, de Montero, de Quime, de Cochabamba. Y de Chulumani, maestro. Hay muchos niños ahora, pero vamos a hacer ahora el segmento de la mímica, niños. ¿Están listos?
Sí, así que vámonos con la mímica, maestro, que nos va a estar presentando la maestra Carol y la maestra María. Ellos ensayaron toda la noche, niños, para que nosotros podamos aprender la mímica. Y para que nos podamos divertir también. Así es, maestro. Así que vamos a recibir con fuertes aplausos virtuales a la maestra Carol y a la maestra María. Fuertes los aplausos, niños. Hola niños, muy buenos días niños, ¿cómo están todos? Bienvenidos al segmento de la mímica del punto de niños de esta mañana. En esta mañana quien les acompaña es la maestra María y la maestra Carol. En esta mañana vamos a aprender una mímica súper especial. ¿Cuál es el nombre de esta mímica, maestra María? Es el camino hacia el cielo. Sí, el camino al cielo es una mímica muy especial con un mensaje para todos nosotros. Pero antes vamos a solicitar a todos los niños que están en casita que puedan encender sus cámaras, ¿verdad? Sí, maestra, hay varios niños que no veo con sus cámaras prendidas. Está Nahuel. Y miren, Santiago tampoco prende su cámara. Guay, ¿qué pasó? Mira, Joshua, muy bien. Santiago, Ian, ¿quién más? A todos los niños que faltan encender su cámara es muy importante porque es una muestra de respeto, ¿verdad? Sí, entonces es muy importante que cada sábado ustedes solo tienen la oportunidad de participar en el culto de niños cada sábado. Es por eso que con toda la energía y con todo el corazón puedan participar el día de hoy, ¿sí? Entonces, antes de iniciar la mímica, vamos a aprender juntos la letra, porque esta mímica tiene un significado muy hermoso, ¿verdad, maestra María? Sí, y para eso vamos a aprender la letra y tienen que estar muy atentos porque vamos a cantar, ¿sí? Pero para eso vamos a poner nuestras manos en posición para poder aplaudir fuerte, ¿sí? A ver, todos los niños, manos en posición. ¡Ya! Ya, tienen que estar atentos. Vemos. A ver, ¿quién Caleb, no te veo, Caleb. Sentado no creo que hagas la mímica. ¿Sí? Ya una vez más, A ver, vamos. todos. Mica, a ver, Mica. Ya, todos estén atentos, manos en posición. ¡Ya! Vamos a cantar, ¿sí, niños? 1, 2, 3. El camino que nos lleva al cielo, solamente Jesús. Para ir a la casa de oro también, solamente Jesús. Otro camino, no hay otro camino. Aleluya, amén. El camino que nos lleva al cielo, solamente Jesús. Sí, muy bien. Pero si escucharon muy atentos, les voy a hacer una pregunta ahora a cada uno de ustedes. ¿Cuál es el camino que nos lleva al cielo? ¿Quién puede responder? ¿Cuál es el camino que nos lleva al cielo? Sí, Joshua está levantando la mano. Joshua, ¿nos puedes decir? ¿Sí? ¿Cuál es el camino que nos lleva al cielo, Joshua? Sí. ¿Le pueden habilitar a Joshua o lo puede escribir en el chat? Ya, muy bien. Ahí todos creo que están atentos porque todos están levantando la mano, ¿verdad? Sí, muy bien. Entonces vamos a recordar. El camino que nos lleva al cielo, maestra María, Es solamente Jesucristo. Exacto, ¿sí? ¿Todos están de acuerdo? A ver, pulgares arriba. Sí, muy bien. Dice, el camino que nos lleva al cielo, solamente Jesús, ¿sí? Entonces,
a través de Jesucristo nosotros podemos ir al cielo. Sí, muy bien. Entonces, qué bueno que estén atentos. Ahora nos toca el tiempo de... Vamos a hacer la mímica primero nosotras para que ustedes puedan ver, ¿sí? Vamos a hacer toda la mímica y ustedes tienen que estar atentos y luego vamos a empezar rápido, vamos a enseñar los pasos, ¿sí, niños? Exactamente, y les cuento que esta mímica está súper sencilla, así que no es nada difícil de aprender, son 3, 4 pasos que vamos a repetir para que ustedes puedan acompañarnos a realizar esta mímica. ¿Por qué? Porque ustedes luego pueden enseñar al amiguito, al primito, al compañerito, ¿sí? Para que ellos también participen y aprendan esta hermosa mímica, porque es muy importante el mensaje detrás de esta mímica, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos preparamos, maestra María? Ya, pero es muy importante que no apaguen sus cámaras porque queremos verlos. Si Joshua no apague su cámara, también Natalia, todos los niños de Cochabamba puedan prender sus cámaras, prendan sus cámaras y vamos a hacer los pasos grandes, sí, pero primero nosotros. A ver, nosotros en posición, a ver, maestra, firmes. Manos a la cintura. ¡Ya! No veo, no, Joshua, no te veo con mano en la cintura. Caleb tampoco. No, pues tienen que estar juntos acompañando. Abigail y Gabriela pueden encender sus cámaras, ¿sí? Y miran. Nos están mirando, pero tenemos que bailar juntos. ¿Qué les parece esta mímica? Sí, muy bien, Abigail. Muy bien, entonces de nuevo vamos a estar firmes. A ver, atención, ¿quiénes son los niños que están sentados? Veo un grupo de niños que están sentaditos allá. Creo que son de Riberalta. ¿Sí? Niños de Riberalta, a ponerse de pie, ¿sí? Párense. O hacemos una dinámica antes de empezar la mímica. Ya, vamos a hacer una dinámica rapidita, veloz, de 5 segundos, ya. Vamos a tocar nuestras cabezas. Nuestras cabezas, sus rodillas, su hombro izquierdo, su rodilla derecha, su oreja izquierda, su ojo derecho. Levante la mano izquierda. Levante la mano derecha. Sí, muy bien, muy bien. Entonces están ya preparados para iniciar la mímica de esta mañana, ¿sí? Entonces vamos a ponernos en posición 0 y manos a la cintura. ¡Ya! Muy sencilla, ¿verdad? ¿Sí? Ahora ustedes lo pueden intentar. Joshua, aprovecho, Joshua. Sí, vamos a hacer juntos la mímica una vez más con la música, ¿sí? Entonces, no apaguen sus cámaras porque necesitamos ver cómo están bailando, si tienen toda la energía, ¿sí? Los niños de Riberalta, ponerse de pie. ¿Sí? Vamos a hacer una vez más. Ponemos firmes, manos a la cintura. ¡Ya! El camino que nos lleva al cielo, solamente
recordar que hemos aprendido el día de hoy. El camino que nos lleva al cielo solamente es Jesús. Exactamente. Entonces, ustedes le van a ir a contar a su amiguito. Amiguito, ¿sabes cuál es el camino que nos lleva al cielo? Y les va a preguntar, ¿cuál es el camino? Solamente Jesús. A ver, repitan con nosotras. Solamente Jesús. Sí, muy bien. Ustedes tienen que tener mucha seguridad de lo que van a responder. Entonces dicen, amiguito, te cuento. El camino que nos lleva al cielo es... A ver, ¿quién nos diga, Mica? ¿Cuál es el camino que nos lleva al cielo? Ay, muy bien. Está levantando su mano. Jesús. Solamente, ¿nos puedes responder desde ahí? Solo vamos a ver cómo el movimiento de tus labios. ¿Sí? Sí, muy bien, Joshua. Solamente Jesús. Y todos los que han levantado la mano, yo creo que tienen la respuesta correcta, que para el camino que lleva al cielo es solamente Jesús. Entonces espero se hayan aprendido y hayan disfrutado esta mañana de la mímica y recuerden practicarla en casita, ¿sí? Muchas gracias, nos despedimos. Chao. Chao, niños. Muchas gracias a las maestras. Niños, ¿les gustó la mímica? Sí, maestro, mira, yo veo que a muchos niños les gustó, mira, estaban haciendo los niños de Ziberalta, algunos niños hicieron de Ziberalta, así que pedimos a todos los niños que se den espacio, sí, porque falta un espacio también que muchos niños están esperando, que es la danza, y también para ello van a necesitar mucho espacio, niños. Sí, pero niños, ¿ustedes entendieron la letra de la mímica? ¿Cuál es el único camino para ir al cielo, maestro Jorge? Así, maestro, yo vi cómo estaban haciendo las maestras, y con alegría estaban haciendo las maestras Caro y la maestra María, así que el mensaje de la mímica es el camino al cielo. Solamente es Jesús. Así es, maestro. Así que vamos a pedir nuevamente a todos los niños, la maestra Carol estaba invitando, vamos a pedir que prendan sus camaritas, ¿sí? A Nayeli y a Saraí, a Abigail, nos está viendo ahí. Y también a los niños de Caranavi, si no los veo los niños. Ahora, niños, nosotros tenemos el sector de la prédica, pero primero queremos ver si están bien atentos. Quiero que sigan lo que yo les diga, ¿sí? Todos ahora en casa tenemos nuestra pantalla, ¿no ve? ¿Quiénes están viendo el culto en su pantalla? Levanten la mano, arriba, arriba, en una pantalla de celular, laptop, tablet, tele. Y ahora quiero que miren a la esquina de este lado. A ver, todos miren a la esquina. ¿A la otra esquina? ¿A la esquina de abajo? ¿A la otra esquina? ¿Al centro? ¿Sus pies? ¿Sus manos? ¿Su nariz? ¿Su espalda? Ahí han perdido, no pueden mirar su espalda. Sí, maestro, es muy importante que los niños estén atentos, ¿sí? Para lo cual, para este sector de la prédica es muy importante, niños, para nuestro corazón, ¿sí? Así que vamos a pedir a todos los niños que hacen sus Biblias, ¿sí? Vamos a ver quiénes nos trajeron, quiénes no tienen su Biblia. Vamos a ver, levanten todos sus Biblias, niños. Biblias arriba, Biblias arriba. Quiero ver sus Biblias, ahí a los niños de Ziberalta, ahí los veo, levanten todas sus Biblias, ahí levantaron sus Biblias, maestro. Pongan la Biblia a su lado y sonrían bien bonita, a ver. A Sí. su lado de su cara. Sí, Muy eso, bien. hacen muy alto, niños, sus Biblias. Es muy importante para este sector, ¿sí? Para este sector de la prédica que nos va a estar compartiendo. La maestra de Chulumani. Así que vamos a recibir con fuerte aplauso y para lo cual pedimos mucha atención, niños. Así que vamos a hacer para acabar, vamos a hacer preguntas, niños. ¿Así es, maestro? Está bien, maestro. Recibimos con fuertes aplausos. Fuertes virtuales. aplausos virtuales, niños, todos fuertes. Hola niños, ¿cómo están? Buenos días.
Sí, niños, este es el momento más importante de la Escuela Bíblica Soñadores. Muy importante, ahora vamos a leer la Biblia. ¿Todos trajeron la Biblia? ¿Sí? Yo traje la Biblia. Aquí tengo. Muestren la Biblia, los niños. Ah, está muy bien, niños. Ahora vamos a compartir la Biblia. Vamos a abrir la Biblia, el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 28 y 29. Vamos a leer. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces nosotros podemos ver la vida de la mujer samaritana. Antes de encontrarse con Jesús, la vida de la mujer samaritana era una vida que llevaba muy triste, muy infeliz. Aunque ella tenía 5 maridos. Ella tenía 5 maridos porque ella pensaba ser feliz con el primer marido, segundo, así, ¿no? Entonces, pero ella, pasaron los 5 maridos, ella siempre era infeliz, sufría. Por eso ella un día halló la gracia cuando fue a sacar agua del pozo. Ella se encontró con Jesús. Al encontrarse con Jesús, ella podía cambiar su vida. Al escuchar la palabra de Jesús, esa palabra de Jesús entró en su corazón. Entonces, esa palabra podía hacerle feliz. De la tristeza a la felicidad. Entonces, la mujer podía estar muy alegre al cambiar su vida. Por eso ella, de esa manera, salía al pueblo a anunciar, a llevar el nombre de Jesús a las personas. A la gente que vivía, ella anunciaba todo lo que le había dicho Jesús. Ella también les hablaba a las personas, a la gente, ella hablaba, porque ella había encontrado un cambio en su corazón. Ese cambio le hacía muy feliz. Esa palabra que tenía en su corazón, eso llevaba a las personas también. Para que también un día las personas puedan encontrar también el cambio, puedan encontrar la felicidad. Por eso nosotros podemos ver ese cambio también en nosotros este tiempo. Aunque tenemos nosotros también, ¿no?, problemas, pero encontrándonos con Jesús, nosotros podemos tener la felicidad. Así, un tiempo también los israelitas vivían en esclavitud. Viviendo en la esclavitud, ellos sufrían mucho porque eran castigados con azote, porque el trabajo era duro, muy difícil. Cuando ellos hacían mal, les castigaban muy fuerte. También cuando nacían los niños, sus bebés nacían y eran echados en el río para que se mueran. Ellos sufrían tanto, pero también Dios quería trabajar con ellos. Dios amaba al pueblo de Israel. Por eso Dios nunca podía dejarles así en ese sufrimiento. Entonces un día Dios los sacó de Egipto. Al sacarlos de Egipto,
Dios los puso en el desierto para ir hacia donde Dios les quería llevar. Entonces, pero un día, yendo en el desierto, ellos se encontraron con un problema. El problema era cuando llegaron al Mar Rojo. Cuando ellos miraron hacia atrás, ellos veían a los egipcios, a los soldados, veían muchos carros y caballos. Entonces ellos miraban, ahora estamos muertos. ¿Qué hacemos? ¿Para qué nos han sacado de Egipto? Ellos así quejaban. Continuamente ellos andaban con queja. Ellos decían en Éxodo 14:11. Sí, niños, ahora pueden abrir el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 11. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Ellos continuamente andaban quejándose contra Moisés. Ellos querían quedarse en Egipto, querían volver a Egipto, pero Dios tenía un propósito con ellos, con el pueblo de Israel. Ese propósito de salvarles. Tenía un plan también de matar a los soldados egipcios. Pero ellos no pensaban, no miraban eso. Ellos solo miraban el problema. Por eso ellos tenían un resentimiento en su corazón. Dios en ese momento no les dejó solos. Dios abrió las aguas, abrió el Mar Rojo para que ellos pudieran pisar tierra seca. Entonces, cuando el pueblo de Israel pasando, ellos ya salieron del Mar Rojo. Entonces, los egipcios también, ellos viendo que los israelitas estaban pasando, ellos querían pasar, pero Dios ya tuvo un plan de matar a los soldados egipcios. Cuando los egipcios estaban cruzando tras del pueblo de Israel, entonces Dios los cerró. Las aguas se unieron otra vez. Entonces los egipcios ahí murieron. Dios de esa manera quiere trabajar con el pueblo de Israel, quiere trabajar con nosotros, pero muchas veces nosotros queremos mirar solo la dificultad. Nosotros deberíamos de ser como la mujer samaritana. La mujer samaritana, al encontrarse con Jesús, ella era una mujer samaritana llena de gratitud, llena de agradecimiento. Ella podía cambiar su vida de la tristeza a la felicidad. Ella era muy feliz. Nosotros también, de la misma manera, niños, tenemos que ser así, ¿no? Como la mujer samaritana. Agradecer a Dios
porque no solamente la mujer samaritana encontró la felicidad. Al encontrarse con Jesús, ella encontró la vida eterna. Teniendo la vida eterna, ella por eso podía cambiar su vida, porque estando sola, queriendo hacer su felicidad por el esfuerzo, solamente encontraba la muerte, solamente se llenaba de pecado, estaba en el pecado. Pero encontrándose con Jesús, encontró la vida eterna. Entonces, ella pasó del pecado a la vida eterna. Por eso ella estaba tan agradecida, niños. Este tema tan importante para nosotros, muy importante. No tenemos que nosotros ahora no viviremos como el pueblo de Israel, llenos de resentimiento, porque Dios quiere trabajar, de verdad quiere trabajar con nosotros. Dejemos esa mirada por las situaciones. No miraremos las situaciones, no miraremos las dificultades, solo miraremos a que Jesús trabajó por nuestras vidas. Sí, gracias niños. Hasta aquí quería compartir todo esto. Nos vemos al próximo sábado. Chao niños, gracias. Muchas gracias a la maestra que nos compartió esta mañana. Niños, ¿les gustó la historia de la mujer samaritana? Así es, maestro. Yo estaba escuchando con mucha atención, maestro. Cómo la mujer samaritana cambió su vida cuando se encontró con Jesucristo. Y recibió la vida eterna también. Muy bonita la historia de hoy. Así es, maestro. Y también esperamos que todos los niños que nos están viendo, que puedan guardar esta palabra en su corazón, maestro. Sí, maestro. También mandamos saludos ahora esta vez a los niños que nos ven desde Oruro, Copusquía y Surani. Así es, maestro. Nos estamos olvidando de los niños. Sí, a que nos acaban de decir que hay muchos niños también que nos están viendo por Facebook. Así es, maestro. Así que un saludito a la ciudad de Oruro que nos están viendo ahí los niños y también allá en la ciudad de Copusquía, de Surani. Un saludo, niños, a todos ustedes. Saludo. Continuando con el programa, maestro. ¿Qué viene, maestro? Ahora, niños, ¿a ustedes les gustan las historias? ¿A vos te gusta, maestro Jorge, las historias? Sí, a mí me encantan las historias, maestro. A esta vez vamos a tener el segmento de personajes de sabiduría. Sí, que nos va a estar presentando la maestra Saide de la iglesia de Caranavi. Así que vamos a recibir con fuertes aplausos virtuales a la maestra Saide de Caranavi. Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de una personaje que se llama Helen Keller. ¿Alguien sabe quién es ella? Sí, aquí tengo algunas citas que ella decía. ¿Alguien puede leer? ¿Alguien puede leer de los niños? Bueno, yo voy a leer, ¿sí? Uno de ellos dice, tengo mis ojos, oídos y lenguas privadas, pero mi alma no está perdida. Entonces es como tenerlo todo. Sí, hoy vamos a hablar de Helen Keller, ¿sí? Helen Keller nació en 1880 en Alabama, en los Estados Unidos. A los 18 meses, ella tuvo una enfermedad. Esa enfermedad le ocasionó a ella quedarse
ciega y sorda. Entonces, sus papás le llevaron a los doctores, pero nadie podía ayudarle. Todos decían que ella ya no puede hacer nada. ¿Sí? Los papás estaban muy asustados. Pobre mi bebé, ¿cómo voy a hacer con mi hija? ¿Cómo va a ser? Su mamá estaba muy preocupada. Entonces Helen, cada vez que a ella no la entendían, entonces ella se enojaba bastante. Cuando no le podían entender, ella ¿qué hacía? Alzaba las cosas, botaba los platos, rompía muchas cosas. Un día su mamá le llevó donde su familia. Entonces, ¿ella qué empezó a hacer? Empezó a pellizcar. ¿Por qué? Porque no podía comunicarse, porque no le podían comprender. Entonces, su familia decía que ella es una niña discapacitada, que le lleven a un lugar donde les enseñen. Pero su mamá escuchó una historia de una niña que, al igual que ella, era ciega y sorda. Entonces ella estudió en un colegio. Entonces ella rápidamente, su mamá llamó para que le manden una maestra. Entonces llegó la maestra que se llama Annie. Ella llegó a la familia de los Kelly. Entonces cuando ella llegó, le enseñó muchas cosas. Primero le enseñó a leer. Cuando ella llegó, le trajo una muñeca. Entonces, en su mano le enseñaba a leer. Muñeca. Helen imitaba los signos que sentía en su mano, pero no podía entender el significado. También, Helen hacía mucho, a la hora de comer, ella alzaba la comida de su papá, de su mamá, de todos los platos. Pero eso no le gustaba a Annie, entonces ella le enseñaba a que ella pueda comer solo de su plato y con cuchara. Después, un día, Annie le rompió 2 dientes. Helen le rompió 2 dientes a Annie. Annie, aunque tenía esa dificultad, no se rindió. Entonces, un día ella propuso que tenía que llevarse a Annie a otro lugar para poderla enseñar. Después, estando ella entendió todo lo que decía. Un día fue a un chorro de agua, entonces ella comprendió, esto es agua. Entonces, cada momento ella buscaba. Helen estaba tan emocionada y comenzó a preguntar a Annie el nombre de cada cosa alrededor que tenía. Y Annie tenía una buena memoria y cada día aprendía nuevas palabras. Después Annie se dio cuenta, yo tengo que enseñarle para que Helen pueda aprender más. Luego de que Annie empezó a escribir, ella le escribió una carta a sus papás. La carta dice, Helen quiere escribirle una carta a mamá. Papá le dio medicinas a Helen. Mildred se sentó en el columpio. Helen le da un besito a su maestra. Annie le dio limón. Esa fue la primera carta que ella escribió para sus papás. Entonces Annie empezó a esforzarse mucho para poder leer. Entonces ella aprendió a leer. Entonces ella se sentía muy feliz. Entonces un día ella aprendió a leer tocando los labios. Entonces ella podía comunicarse más con los demás. Después de eso, Annie se volvió muy famosa cuando ella tenía solamente 9 años.
¿sí? Luego ella empezó a escribir revistas. Ella luego decidió que ella quería ser escritora. Entonces ella decía, yo voy a vivir para todos los niños que no saben. Entonces ella, yo voy a enseñar. Un día ella entró a la Universidad de Harvard, una universidad muy prestigiosa ese tiempo. Entonces Helen empezó a escribir muchos libros para ellos, junto con su maestra Annie. Luego se graduó de la universidad. Para ella no era dificultad que ella no podía hablar, pero ella tenía muchas ganas, entonces ella aprendió. Entonces se graduó de la universidad. Luego fue a todos lugares para dar conferencias, a Sudáfrica, Egipto, Australia, Japón e Irlanda. Entonces, donde ella iba, muchos personajes querían hablar con Annie. Hasta como reyes, presidentes, muchos personajes importantes querían hablar con ella. Entonces, un día le presentaron a Helen. Hay un grupo de niños que son ciegos, ellos están en un lugar apartado. Ellos pensaban que Helen iba a estar muy feliz, pero ella decía, ¿por qué lo tienen a los niños encerrados en un lugar? Ellos necesitan convivir con las personas. Nosotros niños necesitamos, para poder abrir nuestro corazón, necesitamos a otras personas. Por eso a Helen le molestaba mucho esa situación. Entonces ella empezaba a escribir, empezaba a hacer muchas conferencias. Inclusive hay una película de la vida de Helen Keller. Si ustedes gustan, pueden ver esa película. Ahí explica cómo ella empezó a hacer todo cuando era niña. En 1936 murió su maestra, Annie. Ella se sentía muy triste, pero ella sabía que tenía que hacer una gran labor, ayudar a otras personas. Entonces, Helen, en el año 1968, murió cuando tenía 87 años de edad. Niños, lo que yo quiero explicarles con esta historia de Helen, ella a pesar que tenía la dificultad, pero tenía su maestra. Su maestra siempre le decía, aunque tú tengas la dificultad, tú debes avanzar. Cada dificultad te va a hacer aprender. Por eso en nuestra vida, queridos niños, es muy importante que nosotros tengamos un mentor, alguien que nos guíe, alguien que nos enseñe. También en la iglesia nosotros tenemos, ¿quiénes? Nuestros pastores, nuestras maestras, ¿verdad? Ellos. También más importante en nuestra vida es Dios, quien nos puede guiar, ¿sí? Para que nosotros no podamos hacer todo lo que nosotros deseamos. Entonces, muchas gracias, queridos niños, por su atención. Muchas gracias a la maestra que nos compartió los personajes de sabiduría. ¿Qué te Sí. pareció, maestro Jorge? Así me pareció muy bonito, maestro. Así que hablaba de un personaje que se llamaba... Helen Keller. Sí, Helen Keller era una escritora. Pese a las dificultades que tenía, no podía ver, no podía escuchar. Ella no se quedó atrás, así que siguió. Y fue una gran escritora, sí, gracias a la guía que tuvo, maestro. Sí, fue una muy bonita historia, así como también ella pudo, gracias a su guía, poder conseguir todos esos logros hasta salir de la universidad. Nosotros también tenemos nuestro guía, ¿no ven, niños? Que es... Jesucristo, niños. Entonces damos muchas gracias a la maestra Saideo nuevamente de la iglesia de Caranavi por darnos este segmento de personajes de sabiduría. Así es, maestro. Pero Sí, continuando con el programa, ha llegado un programa muy especial que todos los niños estaban esperando, maestro. que es la danza. Pero antes, niños, ¿están listos? ¿Están listos para la danza? Sí, así que también pedimos a todos los niños que nos están viendo a través de Zoom, de Facebook,
y en toda Bolivia que nos están viendo, niños, estamos saliendo a nivel nacional, así que vamos a pedir a todos los niños que se abran espacio para la danza, porque no queremos que suceda un accidente, maestro. Sí, ábranse espacio, hágase un costadito. Así es, maestro. Estiren sus manos, estiren, no te vayas muy allá, ven más aquí. ¿Sí? Eso, estírense, Así tengan que- espacio. Todos los niños que nos están viendo, de los niños de Chulumani, de Coposquía, de Oruro, dense espacio porque ha llegado el sector de la danza que nos va a estar presentando los niños de Santa Cruz, maestro. Sí, entonces vamos a recibirlos con unos fuertes aplausos virtuales. Fuertes aplausos, niños. Claro, en una, también para hacer la danza deben pararse. Yo también veo muchas cámaras apagadas. ¿Pueden prenderlas para que nos divertamos? Ahora vamos a hacer la danza. Ahora, niños, vamos a hacer paso por paso. Ahora hacemos en una forma muy asustada y levantamos el pie izquierdo. 2, 3. Y después, con la mano izquierda a la cintura y la mano derecha apuntando con sus dedos en una estrella. Después hacemos, las manos extendemos y el pie derecho lo avanzamos 2 veces. 1, 2, después
Movemos la cintura 4 veces. 1, 2, 3, 4. Después, el mismo procedimiento otra vez. 1, 2, 3. Y ahora vamos a chocarla. Después ponemos 4 veces. 1, 2, 3, 4. Después hacemos, los hombres hacen y las mujeres hacemos así. 4 veces cruzados. 1, 2, 3, 4. Después hacemos 1, 2. Hasta aquí. Ahora vamos a hacer nuevamente todos juntos la danza. Chao, niñas. Muchas gracias a los niños de la mímica. Me gustó mucho la mímica, vi que muchos niños también bailaron con la mímica. A ver, ¿quiénes bailaron? Levante la mano. ¿Se acuerdan lo que hicimos hace tiempo? Que cuando decían sí, era así. Con pulgar arriba, un like. A ver, los que hicieron la mímica, un like. O los que hicieron la danza, un like. A ver, un pulgar arriba. ¿Quiénes hicieron? Eso, qué bonitos pulgares. Ya, vamos a continuar con el segmento.
Les comento que mi querido y extrañado compañero, el maestro Jorge, se fue de aventura. Se fue de aventura para el siguiente segmento, pero no sé si ya va a llegar. Ah, no, espere, creo que ya está llegando, estoy un poco cansado. Maestro, me perdí, me fui de aventura muy lejos, maestro. Yo me adelanté en el programa de Aventura GNS, maestro. Oh, ni modo, pero los niños todavía tienen tiempo para ir al segmento de aventura. Así ¿Sí? es, maestro. Así que tenemos un programa muy especial en ese sector que nos va a estar, la que va a estar a cargo la maestra Jimena Cejas, ¿sí? De la iglesia de Cochabamba. Sí, así que a ustedes les gusta la aventura, niños. ¿A quiénes les gusta la aventura? Levante la mano así. ¿A quiénes les gusta escalar montañas? Levante la mano. ¿A quiénes les gusta ir a la selva, ir a buscar animales? Sí, maestro, a mí también me gusta entrar al monte, así, a verse con los animales, así, con los pájaros, así, maestro. Es bien bonito, ¿verdad? Así es, maestro. Pues, en esta oportunidad la maestra Jimena Cejas nos va a estar llevando a un país muy bonito. ¿A ti te gusta viajar, maestro? Sí, y esta vez vamos a viajar al lugar de Centroamérica. ¿Sabes dónde está Centroamérica? No me acuerdo muy bien, maestro, pero la Yo maestra... sé que está en América, pero en el centro. Así es, maestro. A ver, a los niños vamos a preguntar, a ver, ¿a qué país desean viajar? A ver, ¿a qué país les gustaría viajar a los niños? ¿Qué hace la mano? A ver. ¿A qué país le gusta? ¿Qué país le gusta? México. ¿A qué país le gusta México? ¿Hace la mano? ¿A quién le gusta México? Al país de... Se me ha olvidado. ¿A quién le gusta Madrid? La ciudad de Madrid, a ver. ¿Quiénes les gustaría conocer Madrid? ¿A quiénes les gustaría conocer China? ¿Dónde hay osos pandas? Ahí están alzando las manos, maestro. En China hay osos pandas, hay tigres de Bengala. En África hay leones. Australia. En Australia hay canguros. Creo que a muchos les gustaría conocer, ¿no ve? Sí, maestro. Así que vámonos con la maestra Jimena Cejas, que nos va a estar presentando este sector de Aventura GNS. Vamos a recibir con fuertes aplausos, niños. Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Están muy bien? ¡Qué bueno, niños! Espero que estén muy contentos, felices del programa que hemos preparado para todos ustedes con mucho cariño. Muy bien, antes de comenzar me voy a presentar. Mi nombre es Jimena Cejas y en esta oportunidad voy a contarles acerca de mi experiencia en el país de... Adivinen qué país. Adivinen a qué país yo fui. Ah, yo vi que algunos se dieron cuenta. Muy bien, al país de México. Claro, porque aquí dice el nombre, ¿no? Muy bien, niños. Sí, yo fui al país de México y también quiero contarles un poco acerca de mi experiencia. Aquí, como pueden ver, les voy a mostrar una imagen. Esta imagen es cuando yo estaba en el colegio, al igual que ustedes. Y yo solía ser una niña muy introvertida, no me gustaba hablar mucho con las personas y mucho menos hablar delante de mucha gente. No, eso a mí no me gustaba. Y como pueden ver ahí yo estoy con mi cara de miedo, ¿verdad? Estoy con mi cara de miedo frente a todos mis compañeros. Pero cuando yo conocí la organización, yo pude viajar al país de México a hacer mi voluntariado durante 1 año y 1 mes. Sí, fue mucho tiempo, ¿verdad? Sí, entonces ahí, niños, yo podía experimentar la cultura. Aunque hablamos el mismo idioma, niños, ellos hablan en albures, entonces muchas cosas yo no podía entender. Entonces a mí me gustaba mucho y yo me sorprendía también porque la gente era extrovertida, reía mucho, todo el tiempo reía, siempre buscaban un chiste en medio de la conversación.
conversación y de verdad me gustaba eso muchísimo. Caso que, o sea, cuando yo llegué a Bolivia, me dijeron, Jimena, eres totalmente diferente a la Jimena que se fue. Entonces, cuando yo llegué, no solo llegué diferente, también llegué muy gordita, muy gordita, casi hecha toda una tortilla que podía llegar de México a Bolivia rodando. Así yo podía llegar. Sí, también yo pude conocer también muchos estados, o sea, muchas ciudades de México, pero yo no tenía dinero. Sí, ¿verdad, niños? Yo no tenía dinero porque yo solo había pagado el pasaje de ida y vuelta. Entonces, para quedarme ahí en México durante ese tiempo, de 1 año y 1 mes, pues yo deseaba muchas cosas, ¿verdad? Yo quería muchas cosas. Entonces, esa experiencia, niños, me ayudó bastante porque a negarme a mí misma, porque la comida, niños, todos los platillos tenían chile, así como ven en la imagen. Todos los platillos tenían chile, también la fruta. ¿Pueden creer, niños? La fruta así tan picada, así como ven en la imagen, se le echa el chile piquín o la salsa chamoy, y con eso yo solamente me enchilaba y todos me miraban, ¿a poco te enchiló? Yo, sí, y lloraba por la nariz. Entonces, a mí me ayudó bastante, niños, porque siempre estando en mi país, yo solo solía hacer lo que quería, lo que me gustaba, pero nunca lo que no quería. ¿A poco ustedes también siempre quieren hacer lo que quieren, verdad? Por ejemplo, sabemos que leer es muy bueno, pero ¿ustedes leen? ¿Sí? Algunos yo creo que sí, pero la mayoría yo creo que no. No me gusta leer, entonces no leo. ¿Verdad, niños? Sí. Entonces, hay cosas como esas que nosotros niños debemos hacerlo, no porque nos guste, sino para salir de nuestros límites, negarnos a nosotros mismos, es muy saludable, ¿verdad, niños? Eso les va a ayudar en su crecimiento personal a cada uno de ustedes. Entonces también algo muy importante, niños, también es que yo conocía a Dios. ¿Cómo? ¿A poco Dios está en México nomás? No, niños, Dios está en todos lados. Pero ¿por qué yo conocí a Dios, niños? Porque como ya les dije, yo me fui sin dinero. Entonces, ¿yo a quién tenía que pedir todas las cosas? Tenía que pedir a Dios. Sí, muy bien. En una oportunidad, niños, yo deseé un yogur. Entonces, cuando me encontré con mi amiga, me dijo, Jimé, toma. Y yo, ¿qué es? Era un yogur, niños. ¿Y saben quién solo sabía que yo quería un yogur? Solo Dios sabía que yo quería un yogur. Y me lo dio por medio de esta manera. También para viajar a otros estados, a otras ciudades, yo no tenía dinero, pero Dios me daba por medio de los hermanos, por medio de mis amigos. Estaba muy contenta, niños, muy feliz. Entonces yo podía ver, Dios me ayuda a cada momento, Dios me ama. ¿Por qué? También, niños, porque puedo decir esto. Miren, aquí les muestro una fotografía. Aquí ven el mar. Yo estoy aquí, estoy gordita, ¿verdad? Pues esta playa, niños, esta playa se llama el Revolcadero.
ahí yo casi muero, niños. Pero Dios me salvó por medio de un joven que trabajaba en un hotel por ahí. Entonces, niños, estaba, claro, asustada, pero finalmente muy agradecida por ver la obra de Dios en mi vida. Espero de la misma manera, niños, que ustedes puedan encontrar a Dios estando en un país extranjero. Claro, también ahora estando en Bolivia, pero es muy diferente estar en otro país, niños. Y bueno, niños, esto es todo por hoy. Me despido de todos ustedes. Nos vemos la siguiente semana. ¡Chao, niños! Fuerte los aplausos a la maestra que nos presentó este sector de GNS. Sí, maestro, me gustó mucho, más que todo la cultura mexicana. Así es. Yo recuerdo, hay un plato muy especial allá Sí, en que México, se llaman los tacos. Así también los tamales. ¿A quién le gustan los tamales, niños? ¿A ustedes? ¿O alguien Que probó levanten la mano. tamales? ¿Alguien probó los tamales? ¿Los tacos? ¿Quién Alcen probó la mano. tacos? Sí, a todos los niños les gusta, maestro. A mí, continuando con el programa, maestro, no nos quedemos atrás, maestro. Nos tenemos un programa más que es el Cuenta Cuentos. Así que nos va a estar presentando en la iglesia de Montero. Así que con un video, la hamburguesa de los 50 puntos. Así que, niños, prepárense. Así que vamos a irnos a la iglesia de Montero. Y fuertes aplausos. Fuertes aplausos, por favor, niños. La hamburguesa de 50 puntos. Ese día el cielo se veía horrible. Cintia caminaba tristemente mirando el suelo. Pensaba en el examen que dio en su calificación obtenida 50 puntos. Cintia toma un examen de dictado cada semana desde que está en la escuela primaria, pero parece que su calificación no es muy buena. Mi cabeza debe estar hecha de piedra. Mis amigos lo hicieron bien. ¿Por qué lo hago mal solo yo? Se agarró la cabeza, sacudiéndose de lado a lado. Cintia quería mostrar una buena calificación a sus padres. Es un examen que toma cada semana sin falta. Quería ver a su papá y a su mamá felices por su nota, pero si le muestra sus 50 puntos, seguro que se sentirán decepcionados. Les mostraré mi calificación después cuando obtenga una mejor nota, dijo Cintia. Cuando llegue a casa, escucha a su hermano Mateo haciendo mucho ruido. El niño es un año menor que Cintia. Tan pronto como abrió la puerta, Mateo apareció rápidamente. Hermana, ¿obtuviste los 100 puntos? Su mamá también estaba esperándola, así que abrió la puerta y salió. Cintia, ¿cómo te fue? Cintia esperó un momento, luego abrió su boca para decir: 50 puntos. ¿Qué? ¿50 puntos? ¿Qué? ¿Entonces no podré comer hamburguesas? La decepción en la voz de Mateo llenó la sala y resonó en los oídos de Cintia. No importaba cuánto se esforzaba Cintia, no podía soportarlo. Estaba decepcionada de no poder pasar los 50 puntos. Fue entonces cuando Cintia obtuvo 50 puntos. No pudo mantener la promesa de obtener 100 puntos, pero mamá decidió comprarle una hamburguesa. ¿Por qué? preguntó Cintia, y Mateo al mismo tiempo ante la respuesta de su madre. Mamá sabe que Cintia ha estudiado mucho durante la semana pasada para poder obtener los 100 puntos. Sé que estudió con todo su corazón y las personas que estudian con todo su corazón algún día obtendrán 100 puntos. Entonces mamá está muy orgullosa de los 50 puntos que obtuvo Cintia hoy. Creo que ya obtuviste una calificación de 100 puntos. Entonces vamos por una hamburguesa.
Cuando la mamá terminó de hablar, la puerta se abrió de repente. Hijos, papá llegó. De alguna manera su papá había vuelto más temprano de costumbre. Oh, papá acaba de volver del trabajo. No, hoy es un día para que salgamos a comer. Niños, salgamos. La hamburguesa que comieron orgulloso por los 50 puntos de Cintia fue la más deliciosa de todas. ¿Por qué Cintia piensa que tiene una cabeza de piedra, cabeza dura, si es buena? ¿Qué le dijo su mamá a Cintia cuando obtuvo 50 puntos otra vez en su examen? ¿Alguna vez te pasó que tuviste decepcionado o decepcionada por tu calificación como a Cintia y a tu mamá te ayudó a cambiar tu mentalidad y lo intentaste otra vez? Niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. ¿Qué les pareció el cuento La hamburguesa de 50 puntos? Este cuento, niños, tiene escondido un mensaje muy importante para nuestras vidas. ¿Ustedes recuerdan al personaje principal? Sí, se llama Cintia. Cintia, como ustedes recordarán, ella se esforzaba mucho para obtener 100 puntos. Y de esta manera, Cintia quería agradar a sus padres, ¿verdad? Pero al final, ¿cuál era su puntaje? ¿Niños? No los escucho. Sí, 50 puntos. De esta manera, el corazón de Cintia sufría grandemente. ¡Ay, 50 puntos! Realmente mi cerebro debe estar hecho de piedra. Ay, aunque yo me esforcé mucho, aunque yo eché todo mi corazón, pero al final, ¿cuánto obtuve? Solo 50 puntos. Mateo debe estar esperando la hamburguesa. Niños, ¿ustedes creen que Cintia conocía el corazón de sus padres? No, niños, Cintia no conocía el corazón de sus padres. ¿Recuerdan qué fue lo que le dijo su mamá? Aunque Cintia obtuvo los 50 puntos, pero yo igual le voy a comprar una hamburguesa. Niños, ese es el verdadero corazón de los padres. Deben recordar también lo que dijo su mamá. La última parte, ¿no? ¿Se acuerdan? Su mamá decía, mamá, sabe que Cintia se esforzó mucho durante toda la semana para obtener una calificación de 100 puntos. Pero Cintia echó todo su corazón estudiando. Y las personas que echan todo su corazón, algún día van a obtener 100 puntos, niños. Ese es el corazón de los padres. ¿Cintia conocía el verdadero corazón de Dios? Tampoco Cintia conocía el corazón de Dios. Niños, aunque nosotros somos tan imperfectos, ¿formarse en el corazón de Cintia? Sí, niños. En el corazón de Cintia se formó el agradecimiento. Niños, nos encontraremos en otro cuento. Hasta pronto. Muchas gracias a los maestros de allá de Montero. ¿Te gustó la historia de las hamburguesas, Jorge? Sí, maestro, a mí también me gustó mucho la historia, maestro. Yo hasta me antojé hamburguesas. ¿Tú dónde comiste la hamburguesa más rica? Yo comí en la ciudad de Cochabamba, maestro, la hamburguesa más rico. ¿Y a ustedes les gusta la hamburguesa, niños? ¿A quién le gusta la hamburguesa? Levante la mano. Sí, está levantando muchos niños. ¿Cómo les maestro. gusta la hamburguesa? Me van a decir, la hamburguesa que más les gusta, las que yo les describa van a alzar su pulgar, ¿ya? A ver, la hamburguesa con 3 carnes. ¿A quién le gusta la hamburguesa con 3 carnes? Ahora, ¿qué les parece la hamburguesa con 4 carnes, un queso, huevo y tocino? Cosa para que engordes como chancho, así. ¿Les gusta? Oh, sí, debe ser bien rica esa hamburguesa. Sí, muchas gracias al video que nos presentaron en la iglesia de Montero, sí, está muy bonito el video, maestro.
Pero lamentablemente ya llegamos al fin del programa. Así, maestro, tenemos que despedirnos, niños, ¿sí? Pero nos vamos a encontrar el próximo sábado, maestro. Pero antes tenemos unos anuncios. Pero antes de los anuncios, primero queremos agradecer por todos los niños que nos han mirado, que nos están mirando ahora mismo de diferentes ciudades. Entre las ciudades está La Paz, Caranavi, Chulumani, Riberalta, Santa Cruz de Palma Verde, del centro de Palma Verde, del centro de Santa Cruz, de Montero, de Riberalta, de Cochabamba, de Sucre, de Quime, de Oruro, de Surani y de Copusquía. Son muchas ciudades, ¿verdad? Así es, maestro, estamos agradecidos que muchos niños ingresaron a Zoom, nos están viendo por Facebook y en distintas ciudades nos están viendo, en toda Bolivia, maestro. Y ahora vamos por los anuncios. En los anuncios tenemos que los días jueves tenemos academia a las 3 de la tarde. Las academias tenemos de mini chef, danza, inglés, coreano y mundo del corazón. Esos son los jueves. Y los sábados tenemos academia de chino de 9 de la mañana a 10 de la mañana. Así que pedimos a todos los niños que puedan participar en estas academias, en las academias que a ustedes les gusten, niños, de mini chef, que está la maestra Jimena, nos va a estar enseñando muchos bocaditos y mucho más, maestro. Y para terminar, la última noticia que tenemos es que no se olviden visitar nuestra página en Facebook, Escuela Bíblica Soñadores Bolivia. Ahí van a encontrar todo tipo de videos, informaciones, todo lo que ustedes quieran encontrar o buscar. Así es, maestro, pero antes de despedirnos nos tenemos que tomar una foto, niños. Así que levántense todos los que están sentados, los que están echados por ahí. O sonrían, no solo sonrían, a ver, muestren Vamos sus dientes. a tomarnos una foto, maestro. Sí, nos vamos a tomar, pero saquen esos dientes de tigre que tienen, a ver. Muestren vamos a esos mostrar. dientes, sonrían, pónganse La felices. sonrisa, niños, no se olviden, levántense todos. Sonrían, sonrían. Sí, ahí pueden prender sus cámaras, los que no prendieron, estaba a Nahuel, a Leonel y a todos los que no están prendiendo sus cámaras. Vamos a tomarnos una foto por último. Sonrían, sonrían. 1, 2, 3. Hagan su mejor pose. Ya, gracias Muy bien, niños, gracias. nos tenemos que despedir y nos vemos el siguiente sábado en la misma hora. En el mismo lugar. En el mismo canal. Así Adiós. que, niños, nos vemos, chao.